Imaginemos abrir un informe financiero y toparnos con una advertencia seria del auditor. Una de esas que te hacen dudar si la empresa puede seguir, funcionando. Justamente eso es lo que vamos a explorar hoy. Tenemos aquí los estados financieros intermedios consolidados de Clínica Las Condes S.A. y sus filiales, los números frescos del segundo trimestre de 2025. Estos papeles son como una radiografía, ¿no?, de una de las clínicas más conocidas del país. Nuestra misión hoy: ir un poco más allá de la superficie, entender qué nos dicen realmente las cifras. ¿Hay señales de alarma? Algo que nos sorprenda. Revisaremos qué dijo Deloitte, el auditor, cómo se ven los resultados financieros principales, qué riesgos enfrenta la clínica, que no son pocos, e incluso un cambio reciente sobre quién lleva las riendas. Ok, empecemos a desmenuzar esto. Lo primero que llama la atención es el informe de Deloitte. Entiendo que no es una auditoría completa como la de fin de año, ¿verdad? Exacto. Es lo que se llama una revisión, bajo la norma de trabajos de revisión 2410. El alcance es mucho menor que una auditoría. Se basa más que nada en preguntar al personal de la clínica y aplicar procedimientos analíticos, ¿viste? Buscan identificar inconsistencias o, errores evidentes, pero no es tan profunda. No te garantiza detectar todo lo que una auditoría sí podría. Por eso no emiten una opinión como tal, sino una conclusión. Ah, ok. Y parece que en esa revisión encontraron cosas. Hablan de una conclusión con salvedades. ¿Qué significa eso en simple? Significa que los auditores encontraron una limitación, un problema, digamos, que les impide decir que todo está perfectamente presentado. En este caso, la salvedad es importante. Deloitte dice que la clínica todavía está afinando el análisis de ciertas cuentas de activo y pasivo, y también evaluando si algunos activos, como unos impuestos diferidos que ya comentaremos, realmente valen lo que dicen los libros. Como no tenían esa información finalizada, Deloitte advierte que podrían haber surgido ajustes necesarios si la hubieran tenido. Es una limitación al alcance de su trabajo. O sea, su conclusión es algo así como: salvo por estos posibles ajustes que no pudimos verificar, no hemos visto nada que nos haga pensar que la información financiera no esté razonablemente presentada según las normas de la CMF, la Comisión para el Mercado Financiero. Precisamente. Pero ojo, que además de esa salvedad, incluyeron 2 párrafos de énfasis. Estos no cambian la conclusión, pero son como poner una lupa, ¿no?, sobre temas específicos que los auditores consideran cruciales para entender los estados financieros. ¿Y cuáles son esos énfasis? ¿De qué tratan? Bueno, el primero es bastante técnico. Señala que la filial Seguros CLC S.A. usa normas contables específicas para aseguradoras, dictadas por la CMF, que son diferentes a las normas internacionales de información financiera, las NIF, que usa el resto del grupo. Es un detalle para entendidos, digamos, pero no altera la conclusión general. Ok, técnico. ¿Y el segundo? Porque ese sí que suena más alarmante. Dudas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en marcha. Uf. Este es, sin duda, el punto más crítico del informe del auditor. Se basa en 2 cosas que vamos a ver en los números: pérdidas recurrentes en las operaciones y algo llamado capital de trabajo negativo, que básicamente significa que las deudas a corto plazo superan a los activos líquidos disponibles. Todo esto se detalla en la nota 37 del informe financiero. Aunque la administración dice tener planes para revertir esto, como también se explica en esa nota, la duda del auditor sobre si la clínica puede seguir operando sosteniblemente, persiste. Deloitte aclara que esto no modifica su conclusión con salvedades, pero es una bandera roja enorme, o sea, una señal de alerta muy significativa. Entendido, clarísimo. También mencionan otros asuntos. ¿Hay algo relevante ahí? Sí. Mencionan la reformulación de los estados financieros de 2024, que se explica en la nota 36. Esto significa que las cifras del año pasado, las que se usan para comparar, tuvieron que ser corregidas por una representación incorrecta. Esto complica un poco la comparación directa, ¿sabes? Y nos dice que hubo problemas contables en el pasado reciente. No es un detalle menor. Y un detallito adicional en otros asuntos.
Deloitte aclara que esos informes de 2024, antes de ser corregidos, fueron revisados y auditados por otros auditores, y que ellos, en ese momento, no encontraron problemas y emitieron conclusiones y opiniones limpias. Es interesante cómo va cambiando la historia que cuentan las auditorías, ¿no? Vaya, sí que es interesante. Ok, ese informe del auditor ya nos pone en alerta. Veamos si los números confirman esa preocupación. ¿Cómo se ve la foto financiera a junio de 2025 comparada con fines de 2024? Mirando el balance general, los activos totales subieron un poquito, a unos 563,000 millones de pesos chilenos. Pero me imagino que la historia está en el detalle, como siempre. Así es. Si miras los activos corrientes, los que se espera convertir en efectivo en menos de un año, aumentaron bastante. Pasaron de unos 102,000 millones a 137,000 millones de pesos. ¿La razón principal? Un salto gigantesco en la caja, el efectivo y equivalentes. Pasó de casi nada, 1.2 mil millones, a casi 26,000 millones. Un aumento muy fuerte. ¡Wow! Eso suena bien, ¿no? Más caja siempre es bueno. ¿De dónde salió todo ese efectivo? Principalmente de un aumento de capital que hizo la clínica, o sea, una inyección de dinero fresco de los accionistas. Pero como siempre en finanzas, hay que mirar la otra cara de la moneda. ¿Te refieres a los pasivos corrientes, las deudas de corto plazo? Veo que también subieron fuerte, de 126,000 millones a 160,000 millones. Crecieron las deudas financieras de corto plazo y las cuentas por pagar a proveedores, ¿cierto? Exacto. Y aquí conectamos directamente con la advertencia del auditor sobre la empresa en marcha. Esos pasivos corrientes de 160,000 millones superan a los activos corrientes de 137,000 millones. Esa diferencia de unos 23,000 millones es el famoso capital de trabajo negativo. En simple, la clínica tiene más obligaciones que pagar en el corto plazo que activos fácilmente liquidables para cubrirlas. Es una señal clara de tensión de liquidez, muy clara. Entendido. Una situación ajustada. Y en el lado no corriente, ¿qué destaca? Mucho activo fijo, imagino, los edificios, equipos médicos. Correcto. Propiedades, planta y equipo son casi 360 millones, es el grueso de los activos. Pero también llama la atención un monto grande y que además creció de activos por impuestos diferidos. Llegaron a 55,000 millones. Estos representan, básicamente, el derecho a pagar menos impuestos en el futuro si la clínica genera ganancias. Están directamente ligados a las pérdidas tributarias que ha acumulado. Su valor depende crucialmente de que la clínica revierta la situación y vuelva a ser rentable. Por eso Deloitte mencionaba que su recuperabilidad estaba bajo análisis. Es un punto clave. Claro, si no hay ganancias futuras, ese activo no vale nada. ¿Y por el lado de las deudas a largo plazo? ¿Cómo andamos? Hay una deuda financiera no corriente considerable, unos 152,000 millones de pesos. Principalmente son bonos que la clínica emitió en el mercado hace tiempo. Es una carga financiera importante a futuro, sin duda. Y finalmente, en el patrimonio, vemos el efecto de las dos fuerzas opuestas, ¿no? Por un lado, el aumento de capital hizo subir el capital emitido de 107,000 a 150,000 millones. Eso es positivo. Pero por otro lado, las pérdidas acumuladas se dispararon en solo 6 meses. Pasaron de 35,000 millones a 67,5 mil millones. Se duplicaron prácticamente. La inyección de capital ayudó a que el patrimonio total no se desplomara, pero las pérdidas están comiendo ese nuevo capital a un ritmo, preocupante. ¡Qué panorama! Complejo sin duda. Ahora, vayamos al motor de todo esto. ¿Cómo le fue a la clínica generando ingresos y controlando gastos en el primer semestre de 2025? Miremos el estado de resultados. Aquí la historia se pone aún más difícil, la verdad. Los ingresos de actividades ordinarias, o sea, la facturación por servicios médicos, cayeron fuerte. Comparado con el primer semestre de 2024, bajaron de 94,000 millones a 78,000 millones de pesos. Es una caída de alrededor del 17%. No es menor. Caer en ingresos ya es malo, pero si encima los costos suben, me imagino que eso pasó. Exactamente eso pasó.
Los costos de ventas, que son los costos directos de prestar los servicios médicos, el personal, los insumos, subieron. Pasaron de 60.000 millones a 74.000 millones. Menos ingresos y más costos. El resultado es un desplome brutal de la ganancia bruta. Pasó de ser 33.6 mil millones hace un año a solo 4.000 millones ahora. Casi desapareció el margen bruto. ¡Wow! Es impresionante la caída. Y me imagino que con los gastos de administración y otros, el resultado final de la operación es aún peor. Mucho peor. Los gastos de administración también subieron un poco. El resultado final es que la operación de la clínica pasó de generar una ganancia de casi 4.000 millones en los primeros 6 meses de 2024 a registrar una pérdida operativa gigantesca de casi 34.000 millones en el mismo periodo de 2025. Es un vuelco dramático y muy, muy negativo. Una pérdida operativa de 34.000 millones. Es muchísimo dinero. Y eso antes de intereses e impuestos. La pérdida final del semestre debe ser enorme entonces. La pérdida del periodo final fue de 32.6 mil millones de pesos. Es un poco menor que la pérdida operativa, y esto es por un efecto contable. Registraron un ingreso por impuestos diferidos de 12.4 mil millones. Ese ingreso no es caja, ojo, es el reconocimiento de ese activo por impuesto diferido que comentamos antes, ligado a las pérdidas tributarias. Ayuda a maquillar un poco la última línea del balance, pero la realidad operativa es esa pérdida de casi 34 mil millones. No hay que perder eso de vista. Queda clarísimo el deterioro. La pérdida por acción también lo debe reflejar de forma brutal, ¿no? Absolutamente. Pasó de una pérdida de 125 pesos por acción en el primer semestre de 2024 a una pérdida de 2.236 pesos por acción ahora. Un indicador muy elocuente del golpe para los accionistas. Volvamos un momento a las notas del informe que suelen esconder detalles importantes. Mencionaste la nota 37 sobre empresa en marcha. ¿Qué más dice? Sí, es clave. Reitera que las pérdidas continuas y el capital de trabajo negativo son la base de la duda del auditor y detalla los planes de la administración. Planes que dependen fuertemente de poder usar esos activos por impuestos diferidos en el futuro, lo que, como dijimos, requiere generar ganancias significativas. Es un círculo vicioso. Necesitas ganancias para usar el activo, pero sigues perdiendo dinero. Complicado. Se entiende. Y la nota 36, la de la reformulación de cifras de 2024, que nos recuerda mirar las comparaciones con cuidado. ¿Qué más esconden las notas? Mencionaste riesgos. Sí, la nota 4 detalla los riesgos financieros. Hay varios, pero en el contexto actual, algunos son particularmente críticos. Hay que ponerles el ojo. ¿Cuáles destacarías como los focos rojos principales ahora mismo? A ver, primero, el riesgo regulatorio. Cambios en leyes de salud, nuevas licitaciones de FONASA, el Fondo Público de Salud, y sobre todo la crisis financiera y regulatoria de las ISAPRES, las aseguradoras privadas. Todo eso puede golpear fuerte los ingresos y la operación. Segundo, la competencia, que el propio informe admite es fuerte en el sector oriente de Santiago, donde está la clínica. Tercero, el riesgo de liquidez, que ya vimos materializado con el capital de trabajo negativo. La capacidad de pagar las cuentas día a día es una preocupación real. Y cuarto, el riesgo de crédito. Ese último suena especialmente relevante ahora, con todo el lío de las ISAPRES y las deudas del Estado con las clínicas, ¿no? A las ISAPRES por más de 20.000 millones de pesos y a FONASA por casi 49.000 millones, sumando deudas normales y las relacionadas con la pandemia de COVID. Son casi 70.000 millones de pesos pendientes de cobro a dos tipos de entidades que enfrentan sus propias complejidades financieras y regulatorias. La nota menciona explícitamente la incertidumbre por el fallo de la Corte Suprema sobre las ISAPRES y la discusión de la ley corta para salvarlas. Además, la nota 32 cuenta que CLC tiene un juicio contra FONASA para cobrar deudas COVID. Es una dependencia enorme y, la verdad, bastante riesgosa en este momento. Mucho dinero en el aire. Claramente son riesgos muy presentes, muy actuales. ¿Algún otro detalle interesante que hayas pescado en las notas o en el informe? Sí, un par de cosas más que vale la pena mencionar. Primero,
hubo un cambio de controlador en la clínica. La nota 1 se indica que después del aumento de capital, Euroamérica S.A. se convirtió en el accionista mayoritario con un 29.6%. Superó a Indisa, que está ligada a la familia Nasal, y que quedó con un 28.8%. Es un cambio relevante en la propiedad justo en medio de esta tormenta financiera. Interesante ese movimiento accionario. Y sobre ese aumento de capital que permitió la entrada de caja, ¿se completó? La nota 38 dice que se aprobó juntar hasta 45,000 millones de pesos. Y la nota 24 confirma que a junio ya habían entrado casi 43,000 millones. O sea, fue exitoso en ese sentido. Eso explica el salto en la caja que vimos en el balance. Pero como ya dijimos varias veces, esa inyección de liquidez, aunque necesaria, no ha sido suficiente para frenar la hemorragia de las pérdidas operativas. Es como echarle agua a un balde con hoyos, lamentablemente. Entiendo. También leí por ahí algo sobre una reducción de personal importante. ¿Se confirma en las notas? Correcto. La nota 1B muestra que la dotación bajó bastante. Pasaron de unas 2.860 personas en diciembre de 2024 a unas 2.390 en junio de 2025. Son casi 500 personas menos en solo 6 meses. Claramente es una medida drástica de ajuste de costos frente a los malos resultados. Sí, es un ajuste fuerte. Y para cerrar las notas, ¿algún dato sobre cómo andan las distintas áreas de negocio donde se generan las pérdidas? La nota 27 lo muestra por segmentos. Hospitalización sigue siendo el negocio más grande, pero sus ingresos cayeron bastante. El área ambulatoria, consultas y exámenes, también bajó. La filial de seguros se mantuvo más estable, pero es más pequeña. Las grandes pérdidas operativas se concentran principalmente en el negocio de hospitalización, que es el corazón de la clínica. Ahí está el problema mayor en términos de rentabilidad. Bien, hemos desmenuzado bastante información, creo. Si tuvieras que resumir el panorama de Clínica Las Condes con estos datos del segundo trimestre de 2025, ¿cuál sería el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico es complejo y francamente preocupante. Tenemos un informe de revisión de auditores con una salvedad importante por información pendiente y, más grave aún, una explícita duda sobre la continuidad como empresa en marcha. Eso ya es muy serio. Esto se sustenta en pérdidas operativas que no solo son recurrentes, sino que se han agravado muchísimo en el último semestre, y esto a pesar de haber recibido una fuerte inyección de capital. El dinero entró, pero la operación sigue perdiendo mucho. Si a eso le sumas un capital de trabajo negativo que indica estrés de liquidez, una deuda relevante que hay que pagar y riesgos muy significativos, sobre todo la dependencia de cobros a ISAPRES y FONASA en un entorno súper incierto, bueno, el cuadro es delicado. Y no olvidar el reciente cambio de controlador, que añade otra variable, y el hecho de que las cifras del año pasado necesitaron correcciones, lo que habla de cierta debilidad en los controles pasados. Es un cuadro completo, sí. Exacto. Y entender esta situación va más allá del interés de un inversionista, me parece. Afecta a pacientes, a los miles de empleados que aún quedan, y es un reflejo de las tensiones enormes que vive el sector salud privado en Chile hoy. Muestra que incluso actores que parecían muy sólidos pueden enfrentar una fragilidad financiera importante, y que los informes financieros requieren una lectura atenta, crítica, más allá de los titulares. Totalmente. Nos recuerda que no basta con mirar el resultado final, la última línea. Hay que entender las advertencias de los auditores, las notas, la historia completa que cuentan los números. Y el contexto. Exacto. Y considerando todo esto, las pérdidas que no paran, la falta de liquidez estructural, esa dependencia de factores externos como los pagos de aseguradoras y la recuperación futura de impuestos, la gran pregunta que queda flotando, creo yo, es: más allá de conseguir más dinero puntual, que parece ser la solución recurrente, ¿qué cambios de fondo, estratégicos, operativos necesita realmente hacer la clínica para volver a tener una salud financiera que sea sostenible en el tiempo? ¿Cuál es el plan para darle la vuelta a esto de verdad? Una pregunta fundamental, sin duda, que seguramente la nueva administración y el directorio tendrán sobre la mesa todos los días. Con esa reflexión, cerramos este análisis profundo de la situación financiera de Clínica Las Condes.